El brillante periodista de investigación John Solomon estuvo en una entrevista con Benny Johnson, cuyo canal ha crecido en los últimos años. Hasta los últimos meses, diría que hasta 6 millones de espectadores. ¿Solo en YouTube? Su artículo, que analiza todos los detalles explosivos, se encuentra en esta nueva declaración de la administración. Usted la llama boomerang porque no habríamos obtenido estos documentos si James Comey no hubiera hecho un escándalo. Por favor. Eso es correcto. Sí, escucha. Intentó hacerse la víctima diciendo que lo persiguen solo porque Donald Trump lo odia, lo cual es cierto. Él lo dejó muy claro, pero esa no es la razón por la que lo acusan. Lo acusan porque sus propios correos, mensajes y notas muestran que su testimonio ante el Congreso no coincide con las pruebas en sus archivos. Son 5 revelaciones, es fácil de analizar. James Comey, con cara de llanto, con expresión llorosa, apareció en todos los canales de televisión y ahí les contaba a todos, llorando, que él es víctima del fascista Trump, que se venga de él por decir la verdad. Bueno, resultó que no era exactamente así. Lo primero es que eso no es lo más irónico. Esto es James Comey escribiendo desde su correo electrónico personal a un funcionario del gobierno, manejando asuntos del FBI sobre el trabajo con los medios, manipulando información sobre su investigación a Hillary Clinton, quien usaba su correo personal para asuntos oficiales. Es imposible no notar la ironía de James Comey en esa arrogancia. La investigaré y exoneraré, pero usaré mi correo personal para ocultarlo. Eso es muy evidente. Eso es lo primero que hacemos. Ahora lo sabemos con certeza. En segundo lugar, él esperaba completamente trabajar para la presidenta electa Clinton después de las elecciones del 16 de noviembre. Él esperaba que ella quedara satisfecha con cómo manejó su caso del correo electrónico. En otras palabras, él estaba adulando a su jefa de antemano. Simplemente se equivocó en sus cálculos porque Donald Trump ganó las elecciones. En tercer lugar, claramente ves cómo maneja a Enil Richmond, su viejo amigo y en ese momento empleado especial del gobierno en el FBI, aprobando abiertamente los contactos anónimos que él tiene con los medios, especialmente con The New York Times. Quiero aclarar que Comey y los demás estaban tan seguros de que habían cerrado todas las posibilidades para que Trump ganara. Estoy hablando del año 2016, que ni siquiera lo ocultaban. Y todo lo que deberían haber ocultado se lo escribían unos a otros en mensajes privados. Y luego decidieron que borrarían todo y lo esconderían. Ese es el problema. Porque Comey testificó tanto en 2017 como en 2020 que él no aprobó ninguna filtración anónima ni ningún contacto anónimo con los medios de comunicación. Sus propios correos electrónicos lo demuestran. Escribe cosas como, buen trabajo, amigo mío, cuando Daniel Richmond vuelve a hablar con él sobre lo que acaba de contarle al New York Times. O más tarde escribe algo como, ¿puedes hacer que ese tipo sea más inteligente? Refiriéndose al reportero del New York Times, puedes convencerlo de que escriba algo un poco diferente. Autorizó filtraciones y contactos con el New York Times sobre el caso de Hillary Clinton, aunque lo negó. Comey logró dirigir las acciones de su amigo, a quien le entregaba un montón de materiales secretos para filtrar. O sea, divulgaciones. Bueno, simplemente es un travieso maravilloso, nuestro muchacho travieso. Luego tienes el cuarto elemento, que es que sus notas manuscritas parecen mostrar que James Comey sabía sobre el plan de Clinton relacionado con inteligencia. Esa interceptación de la que John Brennan le habla a todos, incluido Barack Obama, que Hillary Clinton planeaba ponerle una falsa etiqueta rusa a la campaña de Donald Trump al final de las elecciones de 2016. Esto es importante porque Comey fingió ignorarlo cuando se lo preguntaron en el Senado. Es como exponer completamente el plan del crimen, publicarlo en internet y luego, después de cometer el crimen, decir que no tenía la menor idea al respecto, ni la menor idea. Y este hombre dirigía el FBI. ¿Se imaginan qué tipo de tontos trabajaban bajo su mando? Los jefes no les gustan los subordinados que son más inteligentes que ellos mismos. No les gusta. Sus notas, al parecer, muestran que él tenía conocimientos bastante específicos sobre esto, y todas estas pruebas están en cosas como el tamiz y la bolsa para destruir. Alguien intentó desaparecer estos documentos, lo cual sería un delito si buscara obstruir. Debemos saber más antes de hacer buenas evaluaciones. Pudiste quemar los documentos, pero quizá estén en el sistema electrónico del FBI. Aún no lo sabemos, pero claro, hay indicios en el documento de ayer de que posiblemente hubo encubrimiento y que otras personas podrían ser responsables. Y si intentas ocultar algo en el SCIF, eso es un problema.
Normalmente hay video en los SCIF, normalmente hay un código de acceso. Así que más o menos sabes quién está en el SCIF y quién sacó o metió paquetes para quemar en el SCIF. Eso debería ser delito, si lo fue. El papá le da con el cinturón al hijo y le dice, no te pego por jugar, sino por intentar recuperar lo perdido. La mayoría. El castigo en realidad no es por lo que la persona hizo, me refiero a lo que se llama white collar, o sea, de cuello blanco, no es por lo que hizo. A menudo es una tontería, pero es por lo que después ocultó, escondió, engañó y convirtió una tontería en un verdadero crimen. John, mi pregunta es, ¿esto llevará a nuevos cargos para James Comey? ¿Podría esto potencialmente convertirse en una prueba presentada en una gran conspiración formada? Sí. Excelente pregunta. ¿El gran jurado en Florida? Sí, así que es posible. Bien, especialmente si pueden demostrar que las personas estaban en Steve tratando de deshacerse de las pruebas. Antes de que Kash Patel y Donald Trump tomaran el control, esto podría ser otro cargo. Comey habló con quienes luego hicieron esto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Las notas manuscritas de Comey estaban ahí y no se entregaron al Senado o a la Cámara de Representantes hace un año. Así que en esta revelación hay cosas adicionales que generan preguntas sobre si Comey obstruyó, así que se pueden ver cargos adicionales. Ahora que se supo que él tenía esas notas manuscritas y que parecía saberlo, hice algunas investigaciones. Anoche Lindsey Halligan intentó añadir esto como tercer cargo contra Comey, pero no lo logró. El gran jurado no presentó cargos. Ahora, tal vez haya nuevas pruebas que permitan volver y presentar ese cargo de nuevo. Pero intentaron incluir eso como un tercer, por así decirlo, cargo en este caso. No lo lograron, pero eso no impide que nuevas pruebas y testimonios lo logren. ¿Recuerdas el reportaje reciente que hicimos? Sabemos que James Bankert le dijo a Pochtovo Comey que le permitió filtrar información secreta. No sobre Hillary Clinton ni Donald Trump, sino sobre otro caso de espionaje filtrado a finales de 2016. Según creemos, esto tiene un plazo de prescripción de 10 años, así que podría añadirse después. Así que hay indicios de que Halligan y el equipo de Kash Patel podrían presentar cargos adicionales basados en las pruebas que estamos viendo ahora. Como decía Gorbachev, lo importante es empezar. Y empezó a fluir como de un balde con agujeros. Solo la filtración que se clasifica como información secreta da para 10 años de prisión y todo junto, no sabemos, tal vez unos 300 años. ¿Qué estaban haciendo al no presentar esta prueba al público? Quiero mostrar esto en la pantalla. Sé que esto está en forma de una nota manuscrita de James Comey, pero hicimos todo para descifrarla. John, sé que tú y tu equipo son expertos en esto. Eso es lo principal. La fecha muestra que ya planeaban lanzar esto contra el presidente Trump como sorpresa de octubre. ¿Es JB, es John Brennan o es Joe Biden? Aquí mismo, John. Creo que JB es John Brennan, ya que Brennan informó sobre el plan de Clinton. Otros documentos recientes confirman que los empleados del FBI creen que esto se refiere a John Brennan. Desconocemos si John Brennan estuvo en la reunión informando a Comey o si recibió un informe sobre lo que dijo al FBI. Esto coincide con el periodo en que la CIA informó al FBI sobre este plan. Clinton. Entonces, socavar a Hillary Rodham Clinton y luego, ya sabes, al final algo así como consolidarse con el sistema de Hillary Rodham. Clinton planeaba vincular todo esto con Trump, Hillary, Rodham Clinton, salud. Creo que sabemos parte de esto, John, pero ¿podrías ayudarnos a interpretar y descifrar? Solo James Comey puede aclarar lo que quiso decir en esas notas. Quienes han leído y conocen todas las pruebas creen que esto ocurre. El hecho de que el FBI vea esta interceptación de manera diferente a como la vio la comunidad de inteligencia, ¿cierto? Oye, Hillary Clinton, los rusos te descubrieron planeando esto. Y debemos estar conscientes de que si seguimos este camino, esto podría ser una artimaña política sucia. Eso pensaban los expertos en inteligencia. Por eso advirtieron a Obama en julio de 2016. Primero advirtieron a la alta dirección de inteligencia en agosto y el FBI obtuvo información aún más detallada en septiembre. El FBI lo ve desde una perspectiva favorable para Hillary Clinton, como si, los rusos van a perjudicar a Hillary Clinton difundiendo esta información. Piensa qué tan tonto es eso. Les preocupa más que esto avergüence a Hillary Clinton si los rusos lo publican, que el riesgo de corromper al FBI y a la comunidad de inteligencia. Esto da una idea de cómo pensaban James Comey y su equipo. No pensaban en el pueblo estadounidense, solo en cómo mostrar que los rusos perjudicaron a Hillary Clinton con sus palabras. ¿Cómo se vincula esto con Obama y su famosa reunión?
¿Dónde estuvo presente Joe Biden y dónde, según se afirman, apuntaron al general Flynn y dónde hablaron sobre acelerar el Russia Gate? Sí, así que creo que es aquí donde empiezas a ver la gran conspiración. Descubren que Hillary hará ese truco sucio. Inician la investigación y consiguen una orden Foreign Intelligence Surveillance Act con un pretexto falso. Todo esto sucede antes de las elecciones. Luego, después de las elecciones, cuando, oh Dios mío, Donald Trump ganó, para gran sorpresa de James Comey. ¿Por qué digo esto? En el correo, James Comey decía que esperaba trabajar para la presidenta electa Clinton. Así que fue un shock que Donald Trump esté en el cargo. Ahora están buscando una manera de impedir el inicio de la presidencia de Donald Trump. El primer obstáculo aparece en diciembre, cuando John Brennan rechaza a los expertos de la CIA y otros que afirman que Vladimir Putin no tenía un candidato favorito en las elecciones. Él solo causaba el desorden típico que los rusos generan en elecciones para que los estadounidenses duden de su sistema. Rusia siempre se ha metido en las elecciones, pero no del lado de uno de los candidatos, sino para sembrar una especie de confusión antidemocrática en la mente de los jóvenes. Es un procedimiento estándar. Esta vez, en 2016, el Kremlin tampoco apoyó a nadie. Pero, teniendo pruebas de que Hillary, primero, es drogadicta, segundo, alcohólica, y que hay confirmaciones absolutas de esto, tenían ataques incontrolables de furia. No lo publicaron. Bueno, parece que no querían que Trump ganara. Bueno, y tal vez para luego chantajear a Clinton, a la Casa Blanca y cosas así. Pero John Brennan y James Comey son las dos fuerzas impulsoras en esta evaluación de inteligencia, y ellos cambian la evaluación de la comunidad de inteligencia. Ahora los empleados de carrera tenían motivos para pensar que Vladimir Putin no tenía candidato preferido. ¿Por qué? En octubre de 2016, cuando la mayoría decidía, Vladimir Putin detuvo sus medidas activas en las elecciones. Él detuvo las acciones habituales, de modo que no intervenía en ninguno de los bandos en ese momento. ¿Cuándo podría haber ayudado más a su candidato favorito? Por eso, los empleados de la CIA creían que Vladimir Putin no intentó ayudar a Donald Trump. Eso no importa para John Brennan y James Comey. Tomaron el control, anularon la conclusión previa, iniciaron otra y excluyeron a la mayoría de agencias de inteligencia porque no respaldarían la suya. Presentan una conclusión falsa a inicios de enero, diciendo que Vladimir Putin intentó ayudar a Donald Trump. Y cuando esto sale, Joe Biden y Biden, Barack Obama y Comey y otros están en una reunión con el presidente el 5 de enero de 2017 y ellos intentan averiguar cómo pueden deshacerse de Mike Flynn, quien para ese momento ya había sido exonerado por el FBI. El FBI recomendó cerrar su investigación sobre Mike Flynn, porque no creían que el futuro asesor de seguridad nacional hubiera hecho algo malo. Pero eso no importa para Barack Obama, Joe Biden u otros. Ellos buscan formas de eliminar a esa persona al inicio de la presidencia y perjudicar más a Donald Trump. Soy un padre fundador así. Tampoco eran ángeles, ni siquiera Lenin. Ni siquiera podían imaginarlo. Debilitar al presidente electo de tal manera que no pueda gobernar el país de manera efectiva. Ni siquiera podían imaginar algo así, creo yo. Hace apenas unos 100 años, incluso 50, sospecho. Hacían muchas cosas malas entre ellos. Pero debilitar la presidencia para debilitar al país, para que la gente viva peor, no sé, sí. O sea, hacerle tanto daño al país para que el país sufra tanto y odie tanto a Trump. Y por cierto, con el 50% de la población lo lograron, lo consiguieron, lo lograron. Llevaron a la mitad del país a un estado de odio tan grande hacia Trump que esa parte de la población quería que a ellos, a sus hijos, a sus familias, les fuera mal, con tal de que quitaran a Trump. Así nació, o mejor dicho, así fue creado el síndrome de odio a Trump. No fue solo un truco sucio de campaña, ahora buscan obstaculizar la presidencia y altos funcionarios del gobierno. Barack Obama, James Comey, John Brennan y Joe Biden están inventando cosas. Según los registros de la reunión, Biden intentó proponer usar la ley Logan, aunque nadie la veía realista. Uno de los empleados del FBI, familiarizado con esa reunión, escribe en sus notas después de ella: ¿Cuál es nuestra misión aquí?
Buscar la verdad o atrapar a Mike Flynn en una mentira para perseguirlo. Incluso los participantes se incomodaron por lo que pasaba en la reunión. Ahí es cuando notas una conspiración mayor. No solo buscaban anular la voluntad popular antes de las elecciones, sino también obstaculizar al presidente electo con etiquetas falsas al inicio de su mandato. Señores, aquellos que exigen más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, actuar impulsivamente, sin tener todos esos documentos, mientras los esconden y destruyen. Lo principal es que los lucios, si no tienes todo esto, si no preparas todo esto, pueden escaparse del anzuelo o salirse de las redes. Todo debe hacerse metódicamente, conforme a la ley, con todas las pruebas para que no se escapen. Juan, sé que estamos aquí para hablar de James Comey y sé que has hecho un trabajo extraordinario en Just the News. Pero si no te importa, podemos hacer una pequeña digresión sobre Juan Brennan, que anda paseando públicamente por Washington, entrando a las estaciones del metro como un vagabundo agresivo, gritándole a la gente, metiéndose en peleas, haciéndose ver como un completo tonto. Y hay varios videos donde él le apunta con el dedo en el pecho a alguien, acusándolos de mentir sobre los 51 expertos en la laptop de Hunter Biden. Él discute con personas en sesiones de preguntas y respuestas. Sí, les miente a los periodistas en las estaciones del metro. Hay una serie de, como los niños lo llamarían, arrebatos de John Brennan que ocurren por todo Washington. ¿Qué sucede? Hallaron a John Brennan dormido bajo periódicos en su parada de autobús local. No lo encontré. Vi que está rodeado de abogados y creo que prepara una posible presentación de cargos. Porque Jim Jordan, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una remisión penal detallada y bien redactada que expone un caso real en su contra. Ahora, el gran jurado todavía tiene que revisar esto, los fiscales todavía tienen que evaluarlo. Él siente presión, creo que de dos tipos. Una es que podría enfrentar un proceso penal y gastar mucho en abogados. Como todas esas personas que pasaron falsamente por esas investigaciones durante el caso de conspiración con Rusia que él y Comey ayudaron a crear. Como un espejismo. Pero hay una segunda parte de esto. John Brennan valora su legado como líder de inteligencia en la CIA, pero este se ve cada vez más empañado. Ahora sabemos que él y Mike Morell participaron en convencer falsamente a los estadounidenses de no creer en la laptop de Hunter Biden. En realidad era una prueba auténtica, ya confirmada y en manos del FBI. Ahora se revela como la persona que cambió las conclusiones de la comunidad de inteligencia para hacer creer falsamente al público estadounidense que Donald Trump era un títere de Vladimir Putin cuando no había pruebas de ello. Esto es a lo que llegó John Durham bajo la administración de Joe Biden. Es importante recordarle esto a la gente. Esta conclusión fue hecha por la administración de Joe Biden. Él es quien aparentemente sabía antes de las elecciones que Hillary Clinton planeaba hacerle esto a Donald Trump. Y él no se detiene, es cierto. Pond, Barack Obama y James Comey apoyan esto. Obtienen órdenes Foreign Intelligence Surveillance Act y hacen que parezca así. Ahora, para ser justos, las personas bajo John Brennan constantemente daban la alarma. Advirtieron al FBI sobre el estilo, pero James Comey no iba a escuchar eso, y su equipo tampoco. Ellos siguieron avanzando. Creo que el legado de alguien que trabajó para llegar a la cima de la inteligencia ahora puede ser visto como quien arruinó esa jerarquía. Eso le pesa mucho. Quienes lo conocen dicen que es un proceso muy defensivo. Ellos están hablando del director de la CIA, Brennan, quien en tiempos de Ronald Reagan votó por los comunistas y ahora va a dar discursos, ganando dinero en asilos de ancianos y varios clubes, donde empieza a gritarle a quienes le hacen preguntas incómodas. Es muy inteligente como Comey, o quizá está loco, lo que podría ser peor. Vean esto. No es muy bueno para una persona que dirige la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, como muchos dirían. Parece que realmente se está quebrando aquí. ¿Qué opinan de este comportamiento? Creo que el presidente Trump podría hacer un gran servicio al país. Creo que debería desclasificar al presidente y publicar la entrevista de John Brennan con SS Asuntos Exteriores John Durham. La entrevista fue larga y detallada. Sé que tiene información clasificada, pero quiero saber qué confesó John Brennan a puerta cerrada. Creo que el público se beneficiaría de eso. También creo que debemos saber si John Durham pudo entrevistar a Gina Haspel, sucesora de Brennan. No veo ninguna mención de que Durham haya entrevistado a Gina Haspel. Alguien como Bill Barr o Joe Biden impidió que Gina Haspel diera una entrevista directa a John Durham. Creo que esas son dos cosas que Trump podría darle al público estadounidense.
Eso permitiría nuevos descubrimientos y una mejor comprensión de lo que ocurría en la comunidad de inteligencia y a quién protegían. Sinceramente, Benny, todas esas pruebas ya estaban disponibles para Bill Barr y John Durham y otros para hacerlas públicas. Antes de las elecciones de los 2000 no lo hicieron. Debemos saber por qué ocurrió eso y por qué faltó transparencia. No supimos qué ocurrió en 2016 al inicio del primer mandato de Trump hasta 2025 tras 3 elecciones presidenciales. Eso es inaceptable para la mayoría del público estadounidense. Estoy de acuerdo, eso es. Esto no debe quedar impune. Tenemos la obligación de saber qué hacían a nuestras espaldas y por qué y por quién también se ocultaba esto. ¿Saben lo que esto le dice al pueblo estadounidense? Realmente lo dice. Esa actitud servil y la fealdad de decir, estoy seguro de que la presidenta electa, Hillary, apreciará mis acciones aquí. Esto realmente confirma que cada vez que el presidente Trump afirmaba que el Estado profundo manipuló las elecciones en su contra, él tenía razón. Y que estas agencias, las agencias de inteligencia más poderosas del mundo, fueron utilizadas para manipular e intentar devolver el poder a la burocracia de Washington, quitándoselo al pueblo estadounidense, que les impuso a un candidato populista, Donald Trump, para liderar la nación. Esto no se puede interpretar de otra manera, pero John, tú eres el experto. Recuerden que desde 2016 hasta 2024 hemos mostrado lo que el Partido Demócrata y sus patrocinadores quieren como norma en Estados Unidos, algo muy anormal para la experiencia estadounidense. Desde 2015 y 2016 nunca vimos a instituciones como el FBI, la CIA o la Oficina del Director de Inteligencia Nacional actuar así. No teníamos directores del FBI que intentaran influir en el curso de las elecciones, y eso comenzó en 2016. Muchos en la izquierda y algunos colegas dijeron que eso fue una desviación. Después de que Christopher Wray se fue, eso no pasó más. Con él la situación empeoró y siguió deteriorándose. Hace unos días tuve una gran historia. A finales de 2020, el FBI recibió 2 informes. Había información confiable de que China podría intentar enviar boletas falsas por correo. Cancelaron esa investigación para ayudar a Joe Biden a ganar. Mientras esto ocurría, la oficina del FBI en Washington revisaba los informes de financiamiento de la campaña de Donald Trump en busca de algo que investigar. Y 2 semanas antes del día de las elecciones dicen, oh Dios, encontramos a un tipo que trabajaba como contratista, le pagaron y se fue a apostar. Deberíamos investigar. Quizá hubo un delito, alguien usa su salario para apostar. Puede discutirse si es buena idea, pero no parece delito. Investigaron esto en las 2 semanas previas a las elecciones. ¿Eso significa ignorar a los demócratas como con Hillary Clinton y perseguir a Trump aunque las pruebas sean débiles? Este método siguió en 2020, pero el pueblo estadounidense lo detuvo en 2024. Pero ¿saben qué? Si no votan así y siguen con estos asuntos, quienes hicieron esto volverán en la próxima generación y dañarán aún más el sistema estadounidense. Nuestros votos son más importantes que nunca cuando empiezas a elegir entre una América que usa las armas y una que dice la verdad. El pueblo estadounidense debe decidir en cuál vivirá. Amén a eso. Si les gustó este video y quieren más contenido de calidad, denle clic a la campanita y compártanlo. Encuentros. Eso es todo. Hasta la próxima vez.